¿Cómo alguien tan lógico y científico como tú puede creer en algo como el alma eterna? Esta pregunta la hicieron a Adam Savage, el creador de Cazadores de Mitos, y yo me la encontré en Reddit. No vi el video todavía, pero empecé a leer los comentarios y me encantó lo que la pregunta generó. Y luego vi el video y la respuesta de Adam Savage. Y los comentarios me hicieron dar cuenta de lo mucho que la gente piensa en la ciencia sin entender la ciencia y dije, vamos a hacer un video de esto. Vamos a hacer un video sobre esta pregunta que parece tan fácil de responder, pero al mismo tiempo encierra tantas cosas complejas. Así que de eso es el video de hoy. No quiero tanto responder la pregunta, sino ver detrás de la pregunta. ¿Por qué la gente lo pregunta así? Y lo primero que Adam Savage dice es, si notas la pasión con lo que me estás preguntando, como la ira, el resentimiento que puede haber en esta pregunta. Y a mí me gustó mucho que haya empezado por ahí, porque uno siempre piensa en la ciencia como algo totalmente falto de emoción, falto de pasión, pero no es así. Creo que la gente que se dedica a la ciencia o que adhiere a la creencia científica, voy a decirlo de alguna manera, también lo hace en parte por una razón emocional. Cuando, por ejemplo, yo era muy pequeño, alrededor mío la gente no me hacía caso. Pero yo noté, empecé a notar que la gente siempre le hacía caso a los doctores. Y luego cuando leí muchos libros, y los más interesantes me parecían de doctores, y siempre que hablaban de los doctores en algún libro, era como que eso dijo el doctor, hay que hacerle caso. Entonces para mí, creo yo, estuvo muy presente esto de si haces ciencia, te van a hacer caso y te van a escuchar. Y creo que hay mucho de eso en nuestra cultura general. Eh, es una forma de ejercer control sobre el otro, el tener la razón. Y entonces uno quiere tener la razón. Lo otro que es interesante es precisamente la ira, ¿no? La ira que viene cuando no te hacen caso. Recuerdo que Jordan Peterson se ha hecho muy famoso por todos sus charlas y videos, pero le preguntan a Gabor Mate, ¿qué piensas de Jordan Peterson y todo lo que dice? Y Gabor Mate eh, hizo lo mismo que Adam Savage. Dijo, veamos qué pasa. Y dijo, no entiendo por qué tiene tanta ira. Entonces, yo quiero primero que empecemos a entender que dentro de la ciencia o la gente que adhiere al pensamiento científico hay esto. Eso por un lado. Lo segundo que a mí me parece interesante es cómo hacen la pregunta. ¿Cómo alguien que tú, como alguien como tú, que es tan científico y racional y lógico, que algo tan voy a hacer parafrasear, estúpido y tonto como que la conciencia puede ser eterna? Y esto es otra cosa que es ridícula, ¿no? Que es totalmente pasional y sesgada. Cuando nosotros aprendemos del alma, usualmente lo hacemos a través de la religión. Entonces, hemos asociado esas dos cosas. Es una herramienta heurística. O sea, nosotros simplemente así nos acordamos de las cosas y por eso las asociamos. Pero las cosas que están asociadas a la religión no necesariamente son de la religión solamente. Habrá cosas de la religión que también tienen asidero científico y muchas de esas ya no las discutimos, tal vez porque ya pensamos que han sido traducidas a la ciencia y adoptadas por la ciencia y las discutimos como conceptos científicos. No puedo pensar ahora en una sola cosa de esas, pero sí puedo pensar, por ejemplo, en algo como la meditación. Esto que en inglés le dicen mindfulness o tener la mente clara y vacía, nosotros sabemos que es excelente para la salud mental, es súper bueno. Pero nosotros no decimos, que la meditación es algo religioso. Empezamos a decir, no, no, la meditación es una práctica que puede ser una práctica secular, la que no se requiere creencia, pero es un ejercicio de imaginación y evidentemente estuvo en su momento asociado a la religión. Y con esto lo que quiero decir es que los hallazgos científicos pueden tener componentes que en algún momento fueron religiosos y no tienen nada de raro, nada de ilógico eso. No necesariamente puede ser que la ciencia encuentre algo y concluya algo que la religión lo ha dicho en algún momento. No tiene nada de extraño, eso puede pasar. Y lo tercero, después de que vi este video, porque lo vi en un enlace en Reddit,
es que en el video la gente dice, uy, no, pero es que la ciencia es esto, la ciencia es esto otro. Y, y eso fue lo más gracioso también, lo que la gente piensa que la ciencia es. Em, Entre las cosas que decían es, bueno, son cosas que podemos experimentar y los que podemos repetir los experimentos, y solo eso es ciencia entonces. Porque esto es divertido para mí, eso también es una cuestión un poco personal. Yo tengo algunas publicaciones, tengo, qué sé yo, entre 30 y 40, no las he contado, en revistas científicas, revistas de primer nivel, algunas con mayor impacto que otras. Algunos de los artículos en los que he escrito ha salido en artículos de prensa, han salido en el New York Times, uno en particular sobre los efectos antidepresivos. Yo no he hecho un solo experimento y mis jefes, que son los investigadores principales en todas estas publicaciones, tampoco han hecho experimentos. Nuestras investigaciones son datos observacionales, es lo que se dice en los diseños de estudios científicos. Es decir, nosotros recogimos información, le preguntamos a la gente sobre cosas y nosotros, después de hacer los análisis, de decir, bueno, si es que asumimos que la gente se acuerda apropiadamente, si es que asumimos que la información que nos dieron es correcta, lo más probable es que esta sea la relación. Evidentemente no estamos estableciendo una verdad fundamental, pero tampoco es que no estamos haciendo ciencia. Eso es ciencia. Es un tipo de ciencia. Pero la gente, cuando ve videos como el video de Hank Green sobre pensamiento científico, aprende sobre técnicas súper, súper avanzadas de hacer ciencias como el experimento aleatorizado, doble ciego, para descubrir causas y efectos, la relación entre causas y efectos, sin mucho problema. Pero luego piensa que solo eso es ciencia, porque una vez más, esto es otra herramienta heurística. Nosotros vemos que esto del experimento lo ha asociado a la ciencia, entonces se asocian juntos. Pero eso no quiere decir que otras cosas no hacen ciencia. La ciencia necesita de experimentos, pero la ciencia también necesita de estudios observacionales. Hay muchas circunstancias en las que los experimentos no son posibles o no son éticos, y entonces uno utiliza otros estudios de corte, estudios, ¿cómo es en español esto? Eh, bueno, otro tipo de estudios observacionales. Y no solo estudios, también uno utiliza la lógica, porque la lógica es el componente fundamental de cómo nosotros los científicos construimos y ponemos juntas las premisas, que hay una lógica y consistencia interna. Y entonces esta lógica y esto que es parte de la filosofía a veces se pone de lado cuando la gente habla de ciencia. Y eso no es verdad. La lógica es una parte fundamental de la ciencia y no se puede dejar de lado. Y la experimentación, si bien es una forma de hacer ciencia muy avanzada, no es la única forma de hacer ciencia. Y entonces, lo que me da chiste después de hacer toda esta reflexión y de contarle a mi esposa es que la gente tiene una idea de lo que es la ciencia, que es una caricatura de la ciencia. O sea, son partes. Y las caricaturas de la ciencia, las cosas que se parecen a la ciencia, pero no son ciencia, porque en este caso, por ejemplo, excluden elementos fundamentales como es la lógica y la coherencia y otros diseños experimentales. Las cosas que quieren parecerse a la ciencia, pero no son ciencia, son pseudociencia. Y entonces tienes esta cantidad de gente que tiene toda la buena intención, pero que también tiene motivaciones tal vez inconscientes, am, o experiencia de vida que le motiva a querer creer de cierta manera. Tienes todas estas personas que quieren que otros sean racionales, que no tienen una idea muy clara de la ciencia y que terminan involuntariamente haciendo pseudociencia o discutiendo pseudocientíficamente. Porque una vez más, la pseudociencia no es lo contrario, la ciencia es algo que quiere parecerse a la ciencia, pero que no es propiamente ciencia. Y esa fue la discusión que se despertó en este video sobre si la conciencia puede ser, eh, puede ser eterna y si eso lo puede crear un científico. Y la verdad es que sí, totalmente. Podría darse el caso. Y aquí es cuando en la cuarta parte de este video voy a discutir un poco de esta premisa. Y la premisa para mí es, yo no sé, no creo que sí ni que no, porque creo que eterno es demasiado.
y hasta que inventemos algo que nos permita ver en la eternidad, de lo que será que no se puede responder. Pero creo que la premisa es si tal vez la conciencia tal vez está antes de que nosotros nazcamos y está después de que nosotros morimos. Y creo que ciertamente puede haber evidencia de que ese sea el caso. Em, Hay muchos casos documentados de personas que recuerdan hechos y que esos recuerdos son después verificados históricamente. Usualmente nosotros no hacemos mucho caso a los recuerdos de las personas porque pueden tener fuentes inciertas, como la gente puede haber leído en algún lado, o puede creer que eso sea cierto, entonces tiene este pensamiento motivado, se llama. Quieren que algo sea cierto, entonces lo creen. Pero extrañamente no es gente en la que uno esperaría que esto pase, porque las personas que recuerdan esto son niños. Y no son solo niños, son niños muy pequeños, son niños de entre 2 y 5 años. Eh, Hay casos documentados de esto, no voy a hablar en este video en específico, pero este sería el tipo de evidencia que, por ejemplo, si lo tomamos seriamente, a pesar de no ser un experimento doble ciego aleatorizado, si es que ustedes ven que nace un niño, digamos que nace en un entorno que está muy aislado y que nace como el bebé del show de Truman, que le hacen el seguimiento, porque solo así podrías asegurar que nunca ha sido expuesto a algo así. Em, y de repente empieza a tener memorias de alguien que murió hace 50 años, de que el niño no pudo haber aprendido de ninguna otra manera, porque te dice cosas como, me llamaba de esta manera, mi profesión era tal, me morí de esta forma. Si les doy un ejemplo real de esto, es como, yo estaba hablando en el teléfono, sentado en un columpio afuera de mi casa, cuando el avión cayó, el ala del avión tocó primero el suelo, y yo me morí, creo que morí quemada. Es un caso real. Esa es la descripción que da la niña. eh, y luego verifican esos hechos y son así. Si es que eso pasara en un ambiente como el show de Truman, pues obviamente que cualquier científico podría deducir, no que la conciencia es inmortal, pero que la conciencia puede persistir después de la muerte. En todos los casos no sabemos, o sea, sería concluir más allá de lo que nos permite la evidencia que tenemos. Pero claro que se puede concluir eso. Y Y insisto, hay muchos casos de esos y no es la única evidencia de que nuestra conciencia eh, persiste después de la muerte. Hay mucha evidencia sugerente de eso. Pero, y aquí viene tal vez la última parte de este video, esto es algo que aunque empezó a documentarse hace 65 años, sistemáticamente, con métodos que consideraremos tal vez de investigación moderna, a pesar de ser así, no se enseña en ningún lado. Hay muy pocos cursos, yo diría de pregrado, no sé de ningún curso de pregrado, es decir, a menos que la gente se tope con este tema después de acabar su licenciatura e iniciar una maestría o un posgrado, no va a aprender esto, lo cual es ridículo, para mí es ridículo. Y tiene que ver con el sesgo del que ve al comienzo, que la gente piensa que esto es un tema religioso cuando puede totalmente ser un tema científico. Y bueno, decidí hacer un poco unas reflexiones públicas al respecto y porque mis videos en español son mucho más elocuentes que en inglés, así que tal vez algún día la inteligencia artificial traduzca esto. Pero claro que es totalmente factible y posible que una persona con pensamiento racional y científico y escéptico crea no en la conciencia eterna, pero sí en la persistencia de la mente, ah, o existencia de la mente antes o después de la muerte. Eso.